Dios le bendiga a todos mis amados estudiantes, no importa el lugar donde estén, la gracia de Cristo sea con cada uno de ustedes, le haga su hermano pastor o el Vega, desde la Universidad Teológica y Psicológica de América. Amén. Estamos transmitiendo aquí desde República Dominicana. Nos gozamos en el Señor. La semana pasada estuvimos hablando de la introducción a la asignatura de religiones y sectas. Ya hoy vamos a empezar a tratar varias religiones y sectas. ¿Sí? Eh, Religiones y sectas, un análisis bíblico. Bienvenido a esta segunda parte de nuestro curso. Exploraremos las religiones más influyentes del mundo. Las analizaremos desde una perspectiva bíblica. Amén. Descubriremos sus doctrinas centrales y las contrastaremos con las escrituras. Recuerde que estas sectas, religiones, herejía o superstición, hermano, que nosotros estamos compartiendo aquí, son enfocadas y enfrentadas desde una perspectiva evangélica, cristiana, amén, desde una perspectiva evangélica. Entonces, hoy vamos a tratar la primera religión que vamos a tratar es la religión más antigua del mundo, que es el hinduismo. El hinduismo es la religión más antigua del mundo. Incluso es más antigua que el judaísmo, la religión de los judíos. Amén. El hinduismo es una mezcla, se fundó de una mezcla de los brahmanes, los dioses hindú, amén, los brahmanes y los escritos védicos. Ahí se une y se funda lo que hoy llamamos el hinduismo, la religión de la India. Es una religión con más adeptos del mundo, porque casi toda la India pertenece a la religión del hinduismo. Recuerde en la clase pasada de Historia de la Iglesia que hablamos que Guillermo Carey fue uno de los que, y David Breiner fueron dos de los que evangelizaron en la India. Sin embargo, la India es el país más habitado del mundo. Ya está por encima de China, con algunas miles de personas. Entonces, todos los hindúes de la India, los indios, pertenecen a la religión del India. La mayoría. Una religión, hermano, que la gente nace. Una religión, dicen los estudiosos bíblicos, que es la religión más sincrética, un sincretismo religioso muy variado, muy místico, muy escondido. Por ejemplo, dicen por ahí que la India tiene más religiones que habitantes, porque la religión del hindú, incluso el budismo sale, el budismo sale de ahí. Entonces, eh, Siddhartha Gautama, o Buda, sale de esa religión y funda otra religión. Sin embargo, el hinduismo no ha escalado en otras partes del mundo, sino que se ha quedado mayormente en su país. Amén. Orígenes, conceptos claves y escritura sagrada, principios fundamentales del budismo, las cuatro nobles verdades y el camino óctuple, fundamento del Islam, el Corán, pilares de la fe y la práctica islámica, judaísmo, pacto y tradición, la Torá, festividades y identidades judías. Estas cuatro religiones, hermano, son las más famosas y las más grandes del mundo. El hinduismo, el budismo, el islam y el judaísmo. De estas cuatro, la que más se ha propagado es el islam, porque los islámicos, la religión de Mahoma, ellos conquistaban países e imponían sus creencias. El hinduismo se quedó ahí
Y el judaísmo mayormente es una religión que se quedó en Israel. Es la religión de varios países, pero el Islam, hermano, tiene tres vertientes, tres divisiones. Los chiitas, los sunitas y los sufíes. Los chiitas y los sunitas son enemigos y es de la misma creencia. Contraste bíblico, contraste bíblico y conclusiones, análisis comparativo y puntos eh, casi que no son, ninguno son parecidos. ¿Eh? Muy bien. Perspectiva bíblica, hinduismo, budismo e islam. Esta presentación compara el hinduismo, budismo e islam. Analizaremos sus doctrinas centrales. Las contrastaremos con la verdad de las escrituras. Nos centraremos en la divinidad de Cristo, la salvación por gracia y la autoridad bíblica. Recuerda, hermano, que para uno poder estudiar bien una religión, uno tiene que estudiar quién lo fundó, cuándo, dónde, por qué creen sobre Dios, el infierno, el cielo y la vida de ultratumba. La vida de ultratumba es la vida después de la muerte. Que vamos a ver, hermano, de estas tres religiones, tres creencias, ¿dónde está el fundamentalismo? El fundamento bíblico, verdad revelada. Jesucristo, Dios encarnado, plenitud de deidad, Colosenses 2:9. Salvación por la gracia mediante la fe, un regalo inmerecido de Dios. O sea, vamos a ver las religiones que creen sobre Cristo, la salvación, la autoridad de la Biblia y Dios. Esos cuatro puntos son importantísimos para uno comparar si la creencia, la secta, la religión, la superstición, cuán lejos o cuán cerca está de la verdad. Amén. Dios, trino y verdad, uno en esencia, tres personas. La iglesia cristiana entiende que es un Dios en tres personas. Amén. Esa es la creencia de la iglesia cristiana. Hinduismo, doctrina general del hinduismo, concepto de Dios. Brahma, realidad impersonal, politeísmo, millones de dioses. Brahma, para ello, es el Dios de ellos. Pero Brahma es como el padre de todos los dioses. Un Dios general, pero que ese Dios tiene varias dependencias de ese Dios. La Vishnu, la Shiva. Entonces, para ellos Brahma es un Dios, pero no es un Dios personal como nosotros. Nosotros nos ponemos a orar, le pedimos a Dios, mira Señor, no, para ellos Dios no es un Dios personal, sino es un Dios general y lejos. Entonces son politeístas. Ellos son politeístas. Ellos tienen millones de dioses, hermano, millones. Dijo alguien que tienen tantos dioses como habitantes. Amén. Tienen tantos dioses como habitantes. Entonces imagínense, hermano. Ellos tienen como muchos subdioses. Son muy politeístas. Muy politeístas son. Amén. Entonces el karma y samsara. Karma y samsara. Karma y samsara. Ciclo de reencarnaciones basados en acciones. El karma y el samsara. Basado en acciones. Está, ellos creen la reencarnación y que el alma de la persona se va arreglando o se va dañando, dependiendo los cuerpos que haya tenido. Si usted es un alma buena, si usted ha dirigido bien su alma, usted puede encarnar en un león, en un águila. Y si usted es una persona que no ha llegado muy lejos, su alma mala, entonces usted reencarna en una mosca. Por eso que ellos la mosca no la matan, porque ellos entienden que ahí es posible que haya una persona, un alma
de una persona. Entonces, el karma, que es el final de la persona, y el samsara es una vida que lleva, y dependiendo ahí. Entonces, el máximo de un hindú es que el alma quede en nada, que desaparezca. Ese es el samsara. Imagínese, hermano. Usted luchar y luchar y luchar en esta vida por ser cristiano, por hacer las cosas bien, por ir, y cuando usted se muere, hermano, desaparece. Eso es lo más grande que hay. Y sabe, hermano, que el alma no muere. El alma no muere. Va al final al cielo o va al final. Liberación del ciclo a través del yoga, conocimiento y devoción. Eso le llaman a ellos el moksha. Moksha. Liberación del ciclo, liberación del alma a través del yoga y la meditación. El yoga es una práctica del hinduismo. Hermano, el yoga, no creo que el yoga, no crea que el yoga es algo, hermano, que es bueno para relajación, como dicen, sí es bueno, pero el yoga, hermano, es una creencia. Cada posición del yoga, amén, tiene una forma de adoración. Cada posición del yoga. Yo quiero que el pastor Rodrigo, que está ahí, su esposa, cualquiera de los dos que esté por ahí, me investigue para la próxima semana el yoga, que esa sea su exposición, el yoga. Cada posición, si el pastor Rodrigo está por ahí, me dice amén. Cada posición del yoga es una forma de alabanza. Entonces, muchas veces, ustedes las personas que están ahí haciendo cosas, pero mira, no, hermano, ellos están adorando. Entonces, conocimiento y devoción. Y recuerde, hermano, recuerde algo, y es que el hinduismo es bien sincretista. El hinduismo es un poco difícil de entender porque ellos tienen castas. Ellos tienen 4 castas. Y cada casta es una posición económica. Si usted nació pobre, pobre será. Si usted nació rico, rico será. Y no pueden cruzarse ni casarse. Y como usted sabe, hermano, que en la India las vacas son sagradas. Ellos se toman no la leche, la sangre de la vaca, le hacen un pequeño agujerito, se beben esa sangre de la vaca, pero ni la carne ni la leche de la vaca. Tienen texto sagrado, los Vedas, la Upanishad, el Bhagavad Gita y guías espirituales. Los escritos Vedas, los escritos Vedas, védicos, y la creencia de los dioses brahmanes que funda el hinduismo. El Bhagavad Gita, hermano, es uno de los textos más antiguos de la humanidad. Y también los guías espirituales, que de ahí nació los Hare Krishna, también nació también varias creencias más. Amén. El hinduismo versus Biblia. Contraste clave. Jesús. Para un hindú, Jesús es un avatar o un maestro más. Para ellos Jesús no es una mala persona. Para ellos Jesús no es alguien que hizo malas cosas, no. Para ellos fue un maestro, igual como lo fue Mahoma, igual como fue Zoroastro, o Mahavirá. Para ellos Jesús es un avatar o un maestro más. No es el único camino. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesús es el único camino. O sea, estamos viendo, hermano, cada religión en base a lo que creen sobre Jesús, la salvación, las escrituras y sobre Dios. Sobre la salvación por obras y esfuerzo personal. La salvación por gracia, no por obra. Ellos entienden que la salvación es por un esfuerzo personal. Usted se esfuerza mucho, pues se esfuerza, hermano, hasta que el samsara, hermano, y desaparece y quedó en nada. Wow, qué meta, hermano. Qué meta la de alguien que al fin y al cabo no logró nada.
Entonces, la Biblia, la salvación, la Biblia dice que es por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. Las escrituras, múltiples escrituras. La Biblia es una autoridad final. Ellos no creen en la Biblia, sino ellos creen en varias escrituras, Barabadita, los védicos y los guías espirituales que ellos al hablar es sagrado lo que ellos hablan. En cuanto a Dios, un Dios impersonal o múltiple, para ellos Dios es un Dios general y que tiene subdioses, dioses pequeños. Sin embargo, para nosotros, hermano, hay un solo Dios en tres personas, un Dios trino, con tres manifestaciones y tres personas. Entonces, el hinduismo, hermano, es una religión de la India, mayormente. Ellos casi no hay budistas, no hay hinduistas casi en otro país. Ellos no se han propagado. Amén. Vamos ahora a hablar del budismo. El budismo, la religión de Buda. El nombre de él es Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, hermano, este personaje es supuestamente, según dicen, era un príncipe, siendo muy pequeño, salió de su lugar de comodidad y salió a conocer el mundo. Y ahí, hermano, se hizo pobre y empezó, se esqueletizó ayunando, comiendo un grano de arroz diario. Después eh, que cumplió su cometido, empezó a comer. Incluso Buda murió, hermano, de una mala digestión, según los estudiosos. Entonces, Buda sale del hinduismo de la India y funda el budismo. El budismo es la religión de la India, pero también de China y varios países más. El budismo sí se propagó un poco, no mucho como el Islam, pero sí el budismo se propagó. Las cuatro nobles verdades: sufrimiento, su origen, su cesación y el camino para lograrlo. Son cuatro verdades del budismo. Amén. El sufrimiento, su origen, su cesación y el camino para lograr. El óctuple sendero, camino medio para alcanzar la iluminación, recto entendimiento, palabra de acción. Para ello, hermano, al igual que el hinduista, pero mayormente esta persona entiende que la salvación es por obra y que uno siendo buena persona se salva. Uno siendo una buena persona se salva. Una persona que no dé problema a nadie. Ellos son muy tranquilos. El budista, hermano, no anda en problema con nadie. Amén. Y yo conocí un estudiante mío que era cristiano y se graduó, un estudiante mío de Puerto Plata, que él primero fue budista y él me dijo tantas cosas que aprendió de ellos. Sin embargo, hermano, para ellos no es la adoración a un Dios verdadero, personal, como tú y yo nos arrodillamos, Señor, aquí estoy, mira mi vida, perdóname en este día o en esta noche. Para ellos es un Dios también que está lejano. Eh, el nirvana, cesación del deseo y sufrimiento, extinción del yo individual. Para ello, como nosotros decimos, un ejemplo, el fulano es espiritual, qué hombre tan espiritual, qué mujer tan espiritual. Cuando usted, hermano, ya es un hombre de oración, de ayuno, de búsqueda, de que no le hace nada, deseo de mujer, de dinero, de fama. Y para ello, hermano, ese es el nirvana, cesación del deseo y el sufrimiento. También ellos practican el yoga y para ello, hermano, cuando usted logra vivir sin sufrimiento, sin dolor, sin el yo, vive una vida sencilla, ya para ellos es algo, eh, un éxito. Amén. Es un éxito. Entonces, el nirvana es cesación del deseo. Sin embargo, hermano, sin embargo, nosotros entendemos que no es así. Amén. Que cuando nosotros morimos, terminó el ciclo de vida en la tierra en este entonces y vamos al cielo por 7 años, agua del bolero, y después viene el milenio, donde retomaremos nuestro cuerpo, pero un cuerpo ya
incorruptible. Concepto de Dios, no hay un Dios creador personal. Enfoque la experiencia humana. O sea, para ellos no es un Dios, sino que uno, como uno vive, así es la vida de uno. Y si uno vive bien y obra bien, vivirá bien. En un sentido es así. Pero por una, pero eso son cosas, hermanos, que tienen que ver con la tierra. Si usted vive bien, trabaja, estudia, se prepara, si usted vive una vida en paz con la persona, su vida va a ser mejor. Pero en la tierra, pero no en el cielo, hermano. No después de la muerte. Para ellos es así. Como tú viviste en la tierra, esto te gana el vivir mejor. Amén. Texto sagrado, el Tripitaka, que es un canon pali, los Sustra y la enseñanza personal de Buda. Ellos tienen solo texto sagrado de ellos. No usan tampoco, como nosotros, la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Contraste clave. Jesús no es central, un sabio maestro moral. La Biblia, Jesús es el Salvador. Para ellos es un sabio moral. Igual que el hinduismo, el budismo cree eso. Sobre la salvación por autoesfuerzo y disciplina. Igual que el hinduismo. La Biblia enseña, hermano, que es por gracia. Aquí es por autoesfuerzo. Las escrituras guía por el camino espiritual. Ellos se guían por el camino espiritual, los escritos de Buda, el Tripitaka. Sin embargo, nosotros usamos la palabra de Dios, la Biblia, la relación de Dios como la palabra, cómo debemos de conducir. Y la naturaleza de Dios, ausencia de un Dios personal, igual la Biblia dice que Dios es creador y redentor. Vemos que, hermano, tanto el budismo como el hinduismo, recuerda que el hinduismo es la religión madre del budismo. Para ello, la salvación es por el esfuerzo, no por gracia. Y ellos entienden que cuando una gente muere, se acabó todo. Eso es el budismo. El hinduismo dice que también la gente puede reencarnar en algo mejor o algo peor. Pero si usted esa alma la ha administrado bien, usted va a llegar al nirvana, donde todo desaparece y usted queda en la nada. ¿Cuánta cosa para usted quedar en la nada? El Islam, hermano, ya es otra cosa. Ahora mismo vemos un problema que hay en Medio Oriente, que es de religión. Los judíos, judaísmo. Irán, que es islámico. Amén. Pero ahora mismo Arabia Saudí e Irán, perteneciendo a la misma religión, están contrarios, porque uno es chiita y el otro es sunita. ¿Cómo, hermano? Uno es chiita y otro es sunita. Hay tres corrientes. Cuando Mahoma muere, el fundador, uno dice que el tío de Mahoma es el sucesor de Mahoma. Otro dice que fue la mujer. Otro dice que fue otro. Entonces, los tres seguidores de Mahoma principales, cada quien coge su grupo y entre ellos se pelean hoy. Saddam Hussein era sunita de Irak y mató muchísimos chiitas. Y Irán es chiita. Saddam Hussein era sunita, que era Irak. Vea, hermano, por diferencia de la misma religión. Pero ellos no tratan de convencerse con un debate bíblico, sino, hermano, con la guerra. Tawhid, monoteísmo estricto. Alá es uno, no hay otro Dios. Para ellos no son politeístas, son monoteístas. Adoran un solo Dios. Y ese Dios es Alá, que en sí, Alá, la palabra Alá, es la palabra Dios, pero en su idioma. Sí, ellos dicen que es el mismo Dios de nosotros, Jehová. Pero ese Dios de ellos es un Dios asesino que mata. Y el Dios de nosotros, hermano,
mayormente en el Nuevo Testamento no es así. En el Antiguo, como Dios tenía un pueblo físico, todo aquel, y lo tiene, sigue teniendo, que es Israel, todo aquel que se oponía o le hacía la guerra o quería matar, a desaparecer a su pueblo, porque ¿por qué Dios preservó tanto a Israel? Porque de Israel iba a salir la Biblia y también iba a salir su Salvador, que es Jesucristo. Entonces había que preservar, hermano, el pueblo de Israel. Y se sigue preservando. Entonces, ellos creen en un solo Dios llamado Alá, que es un Dios conquistador. El profeta es Mahoma, el último sellador de los profetas. Él fue el último profeta, según ellos, que fue Mahoma, en el año 613 por ahí. Mahoma fundó esta religión, hermano, y la fundó bajo la espada, hermano. Fue bajo la espada. No fue evangelizando con una Biblia, un tratado. Cristo viene, arrepiéntate. Busca de Cristo. No, hermano. Esto no fue así. Esto fue con la espada. El Islam, una religión fundada, hermano, bajo la guerra, bajo el sufrimiento y dolor. Y así todavía, hermano, siguen ellos creyendo eso mismo. Los 5 pilares del Islam: la fe, oración, ayuno, caridad y peregrinación. Son los 5 pilares o fundamentos. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Santiago de Chile, voy caminando y a las 12 del mediodía veo un señor que agarra un pañito, algo, una toalla, algo, y se lo pone en el piso y empieza, hermano. Pero delante de mi hermano, cuando dieron las 12, sonó la campana de una vez. Y veo otro por allá, digo, oh, Dios mío. Y me recordé, este es islámico. Porque los islámicos, ellos tienen oración 5 veces al día. Entonces está la fe, al Islam, la oración, el ayuno, la caridad. Ellos diezman, ellos dan su dinero, también más del diezmo, para la caridad y el ayuno de la religión, para la guerra, amén. Y la peregrinación. Ellos tienen una piedra negra llamada la Cava, se cae con un meteorito que cayó, un meteorito. Y esa Cava, casi todo el mundo tiene esa meta de dar una vuelta a la mezquita, la principal, porque ellos le llaman la Meca a ese templo grande y mezquita a las que están en diferentes lugares. Aquí en el República Dominicana hay mezquita. Y también, hermano, darle un beso a esa piedra negra. Para ellos fue, hermano, igual que todo cristiano, católico muchas veces, quiere ir a Israel, hermano, a conocer la tumba de Jesús. Todo islámico quiere ir allá, hermano, darle una vuelta a la mezquita y darle un beso a la piedra. Hermano, qué pena da, qué dolor que una persona, hermano, haya hecho tanto daño y haya ocasionado tantas muertes como hoy en día, lo que está pasando en Israel. ¿Quién están atacando? Los islámicos. Ellos entienden, hermano, que cuando usted se somete al Islam, a Mahoma, hermano, y usted muere por la causa, le esperan 7 mujeres vírgenes en el paraíso. Según ellos, cuando alguien muere por la causa de Mahoma, le esperan 7 mujeres vírgenes. Y ellos mueren, hermano, se ponen bomba, porque es una creencia para ellos. Qué pena que cuando despiertan son 7 demonios, hermano, que le están haciendo daño en el infierno. La salvación, balanza de buenas y malas obras. Sumisión total a la salvación, hermano, también para ellos es por obra. También es por obra. La salvación. Eh, entonces, miren el texto sagrado. Para ello, hermano, el Corán es la Biblia de ellos. Es el Corán, la Biblia de ellos. Eh, hermano, el Corán, no sé si alguno de ustedes ha visto el Corán. Si alguno ha visto el Corán en sus manos o ha leído, puede abrir micrófono y decirme yo y qué ha leído. Yo lo he visto, pero no lo he leído porque está en árabe. Amén. Pero hay mucho que no traducido, cielo, al español.
No, pero el que yo he visto es porque yo trabajo con unos árabes y ellos tienen, yo más o menos sé de lo que ellos hacen porque yo trabajo en una casa de ellos y ellos tienen ese libro, pero está en árabe, no lo entiendo. Amén, mi sierva. Bueno, miren, ellos tienen, hermano, tantas creencias, hermano, aberrantes, y más sobre la mujer. Para que la mujer no quede embarazada, ellos tienen otro método. Hermano, ellos tienen tantas cosas erradas. ¿Cuánta creencia errada, hermano? Uno de los textos dice que adapte de hijos y no hijas. Porque para ellos tener hijos varones es algo grande y la hembra para ellos no son nada. Entonces el Corán es la palabra de Dios para ellos. Y la recitación divina. Vamos a ver el Islam versus la Biblia. Contraste clave. Hermano, nuestra religión más peligrosa, más asesina, que más muertos ha tenido. Y se siguen expandiendo. Se siguen expandiendo. Un gran profeta. Jesús era un gran profeta, pero no era el Hijo de Dios. La Biblia dice, Jesús es divino. Colosenses 1:15-17. Las escrituras, Corán reemplaza a la Biblia. Nosotros entendemos que la Biblia es la autoridad final, segundo de Pedro 1:20-21. La salvación por obra. La Biblia dice que la salvación fue por el sacrificio de Cristo. Dios, unicidad sin Trinidad. La Biblia dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para ello es un Dios Mahón. Sin embargo, el hinduismo tiene muchos dioses, el budismo tiene muchos dioses, pero el Islam un solo Dios. Ellos son monoteístas. Distinciones claves del Islam. Distinciones claves del Islam. Distinciones claves. Divinidad de Cristo. Única y esencial para la salvación. Él es Dios. Entendemos nosotros, hermano, que Cristo es divino y es Dios. Para ellos no. La salvación para nosotros es un regalo inmerecido de Dios, no por mérito propio. Para ellos sí es por mérito propio. La autoridad de la Biblia, completa, suficiente y final. La Biblia, la palabra inspirada de Dios. Para ellos es el Corán. Relación con Dios, personal y de pacto. Dios nos llama amigo. Para ello Dios es un Dios lejano y que se complace en la muerte de aquellos que no les sirvan. La unicidad de la Biblia, unicidad de la verdad bíblica. Las escrituras ofrecen un camino único a Dios, un único camino a Dios. Juan 4:6. La salvación es un don de Dios, no resultado de obras, es un regalo de Dios. La divinidad de Jesús es fundamental para la fe cristiana, para ellos simplemente un profeta. La Biblia es la autoridad suprema e inmutable para la vida. La palabra inmutable es que no miente, que no se equivoca. Entonces, vamos a hablar también hoy. Bueno, mire, los detalles, usted puede buscar en internet, puede buscar buenos libros. Incluso el libro que estamos utilizando, hermano, es un libro muy bueno. Léalo, eh, pa- parte por parte, página por página, desglóselo, porque aquí hacemos un resumen, hermano. Amén, porque si detallamos religiones y tratamos por lo menos 2 por semana, vamos a durar por lo menos, con 100 religiones, vamos a durar por lo menos 50 semanas, que viene siendo un año de clase, con religiones y sectas solamente. Entonces, eh, en el libro, el material en PDF que le enviamos está más en detalle. Judaísmo y catolicismo.
contrastando con la verdad bíblica. El judaísmo es la religión de los judíos, fundada por Dios por medio de Moisés para el Antiguo Testamento. Ya hoy, hermano, no es judaísmo, es cristianismo, porque Cristo es el centro de nuestra creencia. El judaísmo es la religión de los judíos, por eso se llama judaísmo. Amén. Cristo nació en base al judaísmo, nació en el tiempo del judaísmo, pero cambió muchas cosas. Esas leyes, hermano, del Antiguo Testamento, la mayoría fueron para ese tiempo, leyes para ese tiempo, no para ahora. Esta presentación explora las doctrinas centrales del judaísmo y el catolicismo romano. La comparamos con la verdad revelada en las escrituras. Buscamos equipar al creyente para defender su fe con amor y firmeza. Anunciamos a Cristo como el único y suficiente Salvador. Recuerden que el catolicismo romano fue surgiendo por el mismo detrimento, amén, el catolicismo fue surgiendo por la misma perversión de los mismos cristianos para estar en el gobierno, para estar en el Estado romano, amén. Como no podían cambiar las leyes para una nación tan perversa como era Roma, lo que hicieron fue, hermano, que los emperadores y los papas fueron adaptando las creencias ya romanas a la iglesia cristiana y eso fue haciéndose místico hasta que el 31 de octubre del año 1517 hubo una división por completo. Los fieles siguieron la verdad bíblica antigua y los infieles apegados al gobierno o la creencia de aquellos líderes siguieron llamándose católicos romanos, porque las leyes surgieron de Roma. Vamos a ver en cuanto a esto. Fundamento del judaísmo bíblico, la Torá y los profetas. El judaísmo se basa en la Torá, la ley, los profetas y los escritos. Estas tres cosas componen el Antiguo Testamento. La Torá, hermano, es los 5 libros de los 5 libros de Moisés. Amén. Y los profetas incluían algunos libros históricos y algunos libros proféticos. Y los escritos tocaban los libros poéticos, algunos libros proféticos y algunos libros históricos. O sea, eso era como el valor que tenían. Los profetas, no era el antiguo, la palabra los profetas no se refería a los libros proféticos, hermano. No todos ellos calificaron para ser los profetas. Ejemplo, si usted ve a Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel, eh, el libro de Reyes, primera y segunda, estaban dentro de los profetas. Sin embargo, el libro de Crónicas, primera y segunda, estaban dentro de los escritos. Salmo estaba dentro de los escritos. Para ellos era, lo más importante era la Torah, después los profetas y después los escritos. A estas tres divisiones le decían ellos el Tanakh. Amén. El Tanakh. También le llamaban la Torah, los Nevi'im y el Ketuvim a las tres divisiones. Ley, Nevi'im y Ketuvim. Sin embargo, ellos decían en el Tanakh, o sea, en el Antiguo Testamento. Amén. El pacto mosaico, el pacto, el pacto es la alianza mosaica con énfasis en la obediencia a la ley. La persona se salvaba obedeciendo la ley de Moisés, que era lo que estaba antes de Cristo, era lo que Dios tenía para que la gente se salvara. Amén. Pero ya, como la iglesia ya salió de Israel, la iglesia abarca a otros países, ya no podemos seguir bajo los fundamentos del mismo judaísmo, hermano, porque se va a hacer un poco difícil para nosotros que no somos judíos. Amén. La salvación por la ley. La salvación es por obediencia a la ley y sus mandamientos. Así dice Deuteronomio.
esperan un Mesías político y redentor. Ellos esperan a Cristo que venga como rey Mesías en el milenio. Cuando los judíos vean a Cristo como rey Mesías, dice la Biblia que todo Israel será salvo cuando vean a ese Cristo como rey. Ellos persiguieron a Cristo, hermano, porque vino en un burrito. No vino, hermano, con la expectativa que ellos tenían, que dice la misma Biblia. Pero en la Biblia hay dos formas de que Cristo venía, tanto en un burrito como rey Mesías también. Fundamento del catolicismo romano. Autoridad, escritura y tradición. Se fundamenta en las escrituras, la tradición sagrada y el magisterio. O sea, para los católicos hay tres autoridades. Una es lo que diga el Papa, que es el magisterio. Está la tradición, lo que ha venido creyendo la Iglesia Católica desde los siglos de los siglos. Y tercero, la Biblia. Mayormente no los libros, 66 libros utilizados, sino los libros apócrifos. Judí, Macabeo, Tobí, Barú. Ellos creen en esos libros que llaman apócrifos. Son 7 libros de más que tiene la Biblia Católica Romana. Los 7 sacramentos consideran 7 sacramentos como canales esenciales de gracia divina. Catecismo 1131. Eso es el catecismo. O sea, la salvación es por fe, obra y sacramento. Y también hay 7 sacramentos. María y los santos. María y los santos tienen un rol mediante mediación e intercesión, según el catecismo. Todo esto nos dice la Biblia, el catecismo. Es un libro que ellos tienen para adoctrinar a la persona y ahí, no sé, lo que ha sido católico. En el caso mío no, porque yo nací, mi papá fue pastor, me adoctrinaron en la iglesia cristiana, pero para los católicos, hermano, está la comunión, está esas cuestiones que hacen, y después, hermano, lo bautizan los niños y esas cosas. Entonces, aquí no dice nada de Biblia, hermano. El fundamento de ellos no es nada en Biblia, es la tradición. Todo esto es tradición. Y lo que el Papa establece, el Papa puede cambiar cosas de la tradición. Amén. Según ellos, porque el Papa es infalible, inequívoco, no se equivoca y es el representante de Cristo en la tierra. Entonces, para ello, el Papa al hablar es cátedra. Se puede escribir y hacer doctrina. Sabemos que eso no es así. Estamos claros en eso. Amén. Y que María y los santos no interceden por nosotros. El camino de la salvación, por gracia o por obras. El judaísmo, la justificación es por la observancia de la ley. Aleluya. El catolicismo, fe, obra de caridad y sacramento otorga la gracia. ¿Verdad bíblica? La salvación es por gracia mediante la fe en Cristo Jesús, no por obra. Eficacia de Cristo. Cristo ofrece justificación completa por su sacrificio. Aunque nosotros tenemos que hacer obra, amén, porque uno siendo muy cristiano, uno hace obra, uno ayuda a la demás persona, hermano, ayuda, y la gente ve, hermano, que el cristiano tiene un buen corazón y que ayuda a los demás, y eso ayuda a que la persona crea, amén, y que la persona vea que somos mejores que los demás. Pero nada de eso es para salvarse, eso es para vivir mejor en la tierra, porque lo que uno siembra en la tierra, eso cosecha. Ahora, para la salvación no es ganar. Una vez un predicador decía, hermano, gánese la salvación. No se gana, es un regalo. La autoridad de la revelación, sola escritura o tradición. El judaísmo, la ley oral, el Talmud, complementa la Torá escrita. El Talmud, hermano, era un comentario hecho por los rabinos, amén, que complementaba a la Biblia. Tenía
613 leyes aparte. Amén, el Talmud, la ley oral. El catolicismo, escritura, tradición y magisterio son iguales. Oigan, escritura, tradición y magisterio. Por más que yo predique como pastor y por más que yo enseñe, lo mejor que yo enseñe como maestro, hermano, entienda usted que todo yo lo digo, tiene que tener una base bíblica. Porque si no, yo soy un falso maestro. Pero ¿quién le contradice a un sacerdote, hermano, mientras está predicando? ¿Quién le dice, eso no es así? Usted está equivocado. ¿Quién le dice eso? Nadie le puede decir eso. ¿Amén? Lo que estoy tomando, hermano, es jugo de Jamaica. No es que vino, ¿eh? Jugo de Jamaica. Verdad bíblica. La escritura es la única autoridad infalible. La escritura es la única autoridad infalible. Nunca se ha equivocado. Hay aparente contradicción y equivocación en la Biblia, pero con un estudio se da cuenta que no es así. Suficiencia de la Biblia. La Biblia es completa para fe y práctica. Nada le falta a la Biblia. A la Biblia no le falta nada. Lo que no está, que vieron muchos libros, es porque no son necesarios. La persona de Cristo y el rol de María. Singularidad o mediación. ¿Eh? Vamos a ver. Judaísmo. Jesús es un profeta o falso Mesías. Nunca divino. Para el judaísmo, hermano, Jesús nunca fue divino. Fue un profeta y muchos lo tienen como un falso profeta. El catolicismo, Jesús es el Hijo de Dios. María es corredentora y mediadora. Para el católico, hermano, María está entre el medio de Dios y Jesús. Entonces ella le pide a Jesús que hable con Dios. Entonces María está en el medio. Y no es así. María es una más en el cielo, la cual tuvo que arrepentirse en la tierra para salvarse. Verdad bíblica. Cristo es Dios encarnado, el único mediador entre Dios y los hombres. En el principio era la palabra o Jesús. Jesús era Dios y Jesús era con Dios. Exclusividad. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos que no sea el nombre de Jesús. No hay otro Dios. El papel de las obras y los sacramentos necesarios para la justificación o la salvación son necesarias. Judaísmo. Las obras de la ley demuestran la justificación. Catolicismo. Sacramento confieren gracia. Obra de mérito suma la salvación. Las dos son por obra. Verdad bíblica. Justificación solo por fe. Las obras son un fruto de la fe. Ah, tú tienes fe, sí, muéstrame tus obras. Amén. Pero no es la salvación. Plenitud de Cristo. La obra de Cristo es consumada y plenamente suficiente. La obra de Cristo es suficiente para salvación, no la nuestra, porque no es por obra para que nadie se dé la gloria. Por más que hagamos, hermano, por más que hayamos trabajado. Yo nunca olvido que un pastor en la Loma, ese pastor aquí en República Dominicana, él es del campo mío. Ahí hay algunos hermanos que lo conocen. Hermano Gregorio, se llama Gregorio, le dicen Gon. Creo que la hermana Ramona lo conoce, que está por ahí. Eh, Ese hermano debe ser tener unos 70 años pastoreando. Y sigue pastoreando. Mi papá fue pastor como por 50 años. Mi papá va a tener casi 10 años que murió. Suma de 60 años. Mi papá era hijo de la fe de él. O sea, hermano, que él tiene más de 70 años como pastor. Y le preguntaron que cómo se sentía él con tantas cosas, tanta iglesia que ha levantado. Él dijo que estaba asustado porque
Satanás todavía quería atacarlo. Imagínense, hermano. Entonces, no es por obra, por más que hayamos hecho, hermano, no es por obra, es por gracia. Actitud amorosa. Siempre hablar la verdad en amor, como Efesios 4:15 lo guía. Preparación bíblica. Conocer las escrituras y doctrina es esencial. Respeto genuino. Mostrar respeto por las personas, nunca por el error. Enfoque de Cristo. En Cristo, siempre dirigir todo a Cristo y su santa palabra. Hermano, cuando usted hable con personas de otra religión, otra creencia, trate con respeto. No se burle, no se ría. Respétalo porque como usted lo trata, así también usted lo van a tratar. Pero por amiguismo que usted tenga con alguien, hermano, no le siga la creencia. Como dicen aquí en mi país, no le sigue el juego. Amén. Cristo, el único y suficiente Salvador. Expiación total. Resurrección, acceso al Padre. Su muerte vicaria en la cruz es un pago completo. Garantía de justificación divina y eterna. Hermano, ya lo que Cristo hizo es suficiente para salvarnos. Nosotros trabajamos a Dios por amor. Por el amor que le tenemos a Dios, le trabajamos, pero no para ganarnos nada, porque ya está hecho. Él murió por nosotros. Y nosotros, por el amor que le tenemos a Él, tenemos que seguir trabajando por su reino hasta que vida tenga. Hasta que vida tenga. Recapitulación. Contraste clave en salvación. Autoridad y Cristo. Equipamiento. Firme en la fe. Amoroso en el testimonio. Nuestra misión, anunciar a Jesús, el camino, la verdad, la vida. La llamada, invitar a abrazar la verdad de Cristo. Eso debe ser nuestra meta siempre, hermano. Siempre debe ser nuestra meta. Amén. Entendiendo las sectas. Hermano, ya vimos las religiones más grandes. Las más extensas. Ya la vimos. Ahora, vamos a hablar de sectas. Las sectas son grupos que salen de religiones y fundan otra creencia, desviada también y falsa también, pero estas tienen como más control de la gente. Estas tienen, hermano, más fuerza para contradecir a las personas. Son más peligrosas. Porque tienen un hombre que es un hombre personal que lo fundó y la gente los sigue ciegamente. Ciegamente. Falsa doctrina. Se desvían de la verdad bíblica, distorsionan las escrituras. Control jerárquico. Líderes con autoridad absoluta. Restringen la libertad individual. Riesgos espirituales. Alejan de Cristo y a su evangelio y pueden causar mucho daño. E incluso alejan a las personas de la propia familia. Las sectas son peligrosas porque son grupos que salen y casi todas las sectas salen de la iglesia cristiana. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, hermano. Porque la materia es religiones, sectas y herejías. Y también algunas supersticiones vamos a estudiar. Conclusiones y próximos pasos. Hemos analizado críticamente diversas religiones. Hemos contrastado su doctrina con la Biblia. La verdad del Evangelio es la única y salvadora. La divinidad de Jesús es irrefutable. La salvación es solo por gracia. La Biblia es nuestra guía suprema. Lo que la Biblia dice, hermano, en eso nosotros creemos. Amén. En eso nosotros creemos. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Nosotros entendemos que hay más, hay más. Nosotros entendemos, hermano,
que las sectas son más dañinas que las mismas religiones. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué son más dañinas? Porque son más personal. Son más personal. Amén. Y son más peligrosas. Son mucho más peligrosas. Ya a partir de la semana que viene, vamos a estar tratando la secta, hermano. Y son creencias horribles, hermano. Creencias horribles. Amén. Vamos a dejar hasta aquí, hermano. Vamos a dejar hasta aquí. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y hasta la próxima semana. Amén. Que la gracia de Cristo sea con cada uno de nosotros. Amén. No se vaya nadie.